Se los dije, fue un fraude de Estado. Aquí lo dije antes, durante y después de la elección presidencial del 2 de junio pasado. Dije que sería una grosera elección de Estado y un fraude para imponer de manera ilegal a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Y dije que el fraude había sido ordenado desde Palacio y que se llevaría a cabo a lo largo de todo el territorio mexicano. Y hoy, cuando apenas se cumple el primer mes de gobierno de la presidenta espuria, un par de consejeros del INE mostraron las evidencias del fraude de Estado. Se trata de los consejeros Kip Espadas y Claudia Zavala, quienes afirmaron que hubo fraude en las pasadas elecciones, ya que se utilizaron boletas planchadas que se contaron como si algún ciudadano hubiera emitido los votos. Así lo dijo el consejero Espadas. En esta elección hubo boletas planchadas. Las vimos en video. Hay constancia documental de ellas. ¿Y qué hicieron los partidos a los que perjudicaban estas boletas planchadas? Nada. Los partidos políticos toleraron esa defraudación. ¿Qué hizo el partido beneficiario con esas boletas? Aceptar este beneficio ilegítimo porque también hubiera podido impugnar. A su vez, la consejera Claudia Zavala respaldó la denuncia de Espadas. De eso que decían de lo planchado, pedí por escrito que se me informara qué se hizo procesalmente porque había que levantar denuncias. Y criticó a los partidos, tanto a los de oposición como a los oficialistas, que no impugnaron el hecho, pero también a funcionarios del INE, que no pidieron una investigación. Tan malos los partidos que no impugnan como nosotros, que tampoco hacemos procedimientos para ver la responsabilidad de nuestros funcionarios, que cuenten votos, boletas planchadas, como si fueran votos cuando no salieron de la urna. No se me ha dado una respuesta. Lo cierto es que solo era cuestión de tiempo para probar que el gobierno de Obrador haría fraude para imponer a su heredera Claudia Sheinbaum. Y sin duda, solo tienen que acudir al itinerario político del 8 de mayo de 2024, titulado El trámite de votar, confesión de un fraude. Así lo dije, otra vez la simulación, la mentira y el engaño. Si lo volvieron a hacer, tanto López Obrador como su heredera Claudia Sheinbaum. Y es que, mientras que Obrador aseguró que no había más violencia a pesar de que hay más homicidios dolosos, su candidato dijo que la elección presidencial ya está resuelta y que solo falta el trámite del 2 de junio. Es decir, que la elección presidencial no es la voluntad popular, tampoco un derecho ciudadano, y menos la joya de la corona de la democracia. No, según la heredera de AMLO, la elección del 2 de junio tampoco es la legitimación del poder, y menos el método legal, legítimo, constitucional para llegar al poder. Y menos se trata del vehículo para dar certeza a los ciudadanos sobre la legalidad y legitimidad de sus gobernantes. No, la democracia electoral se reduce, según la señora Claudia, a un mero trámite engorroso, proceso en el que 100 millones de mexicanos perderán todo un día para simular que eligen a sus gobernantes. Sí, un mero trámite, porque en el fondo el gobierno ya lo resolvió todo. Por arte de magia, desde Palacio ya se decidió quién ocupará el poder presidencial en los próximos 6 años. Sí, según Claudia, los ciudadanos son un número, una estadística, una cosa, porque desde Palacio ya decidieron por ellos y ya saben quién será la próxima presidenta de los mexicanos. Y por eso solo falta el trámite.
Por eso, por, es las preguntas. ¿Cómo deben entender los ciudadanos esas declaraciones que parecen sacadas de un chiste, una chistera para engañar, mentir y engatusar a millones de electores mexicanos que parecen dispuestos al cambio? Lo cierto es que son declaraciones que confirman, primero, que está en marcha una grosera elección de Estado que pretende justificar el mayor fracaso sexenal, el de la violencia, y segundo, que la heredera que está segura de su victoria gracias a un monstruoso fraude que se llevará a cabo en las urnas. Lo dudan al tiempo. De nuevo me da la razón, al tiempo. Más del mismo autor, que escribe esto es Ricardo Alemán. Bueno, en otros videos que se han publicado y que he publicado, dice claramente, como lo demostró Pedro Ferriz de Con y sus otros dos investigadores, la que ganó la elección presidencial fue Xóchitl Gálvez, con el 51, entre el 53 y el 51% de la votación. Xóchitl Gálvez. Y segundo lugar, Claudia Sheinbaum, con un 35% aproximado de la votación. Igualmente, los diputados y senadores que ganaron la mayoría en el Congreso fueron de la oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Y en segundo lugar, la alianza Morena, PT y Verde. Igualmente, las gubernaturas de Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, fueron ganadas por la oposición PAN, PRI, PRD, MC y Jalisco MC. Solamente ganó 2 estados la alianza Morena, PT y Verde, que fue Tabasco y Chiapas. Eso es en la jornada electoral, la votación misma. Pero se robaron la elección el descarado ladrón, mayor delincuente electoral, enfermo mental, López Obrador. Desde antes ya había cometido todas las violaciones a la ley que hacían ilegal la candidatura de Sheinbaum y de todos los de Morena. ¿Por qué? Primero, porque Claudia Sheinbaum hizo campaña política para la presidencia mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña, como 3 años antes. Eso invalidaba la candidatura de Claudia Sheinbaum. También porque en todas las elecciones de Morena, el abuso del dinero del pueblo, del erario público, que se usó para tapizar todo el país de propaganda de Morena, fue brutal. Un robo descarado, con dinero del país, no de Morena. Un partido no puede tener tanto dinero porque eran millones de mantas, metros de bardas pintadas, carteles, una propaganda grosera, brutal, que hizo Morena para influenciar en el voto de los ciudadanos. Simplemente aquí en esta colonia, por cada 1000 o 2000 letreros o propagandas de Morena, había uno, si acaso uno, de la oposición PAN, PRI, PRD. Todo el país fue tapizado con propaganda de Morena. Ese es el mayor robo descarado, usando el dinero del país, no de Morena. Ya con eso ya no podían ganar legalmente. Y lo más curioso es que en la noche del mismo día de la votación, que fue la votación, mandaron quitar toda la propaganda que pudieron. ¿Por qué? Si nunca se hace eso, pues porque querían ocultar su robo descarado. En la noche,
en la madrugada del mismo día de la votación, pasando la votación del 2 de junio, en la madrugada del 3 de junio, en la madrugada, quitaron miles y miles y miles de carteles de Morena, entre ellos de Clara Brugada, la otra ratera, de Claudia Sheinbaum y de todos los diputados y senadores y aspirantes a gubernaturas de Morena, PT y Verde. Descarado el robo. Tercero, porque López Obrador usó a los servidores de la nación, los cuervos de la nación, que no eran para eso, para hacer campaña por un partido, que anduvieron repartiendo propaganda a favor de Morena. Eso también ya invalidaba la elección. Y porque lo más grave, estos sujetos, estos cuervos, siervos de la nación, andaban diciéndole a la gente que si no votaban por Morena, les iban a quitar las pensiones, los programas sociales. Inclusive Xóchitl Gálvez puso una queja y pidió que el INE dijera que eso no era cierto. Y el INE se negó, porque la Guadalupe Tadei, la que puso López Obrador al frente del INE, una mujer que tiene a 10 familiares o conocidos en cargos públicos, fue una corruptísima ladrona que hizo el fraude electoral que estábamos diciendo, puesta por Obrador, el mayor fraudulento delincuente que ha tenido México. Y también en el Tribunal Electoral, la señora Mónica Soto, que puso a Obrador al frente del Tribunal Electoral, igualmente se negó a resolver los casos de quejas de violaciones a la ley de Obrador y de López Obrador. Continuando, una vez se vio un camión que tiró boletas antes de la votación que ya estaban marcadas con los cuadros de Morena, y lo vio mucho y se publicó. Dijeron que no, que eran otras elecciones. No, estuvo claro, porque se vio a gente, hubo videos donde se veía escondidos, que se veía cómo estaban marcando las boletas a favor de Morena. Siguiente, el mayor fraude electoral es del mayor delincuente que ha tenido México, que se llama López Obrador, el hombre más corrupto, que asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad, que era corrupto como estudiante que plagió su tesis, que era corrupto como trabajador, que antes de ser político trabajaba en 2 lugares y cobraba en uno sin trabajar, que eres un inmoral que estando casado con una andaba con otra y luego con otra, y que embarazó a una, ya siendo presidente, a una mujer joven a la que le dio cargo público. López Obrador se metió en todo el proceso electoral descaradamente, pero ya no como delincuente, como loco, porque decía, dice el tribunal que no me meta, pero me tengo que meter por el bien de México. Y se la pasó hablando mal de Xóchitl Gálvez. Claro que manchó la imagen de Xóchitl Gálvez, que la gente, sobre todo los idiotizados obradoristas, creen como lo peor, cuando Xóchitl Gálvez es una mujer premiada internacionalmente en 2 revistas internacionales como de las mejores empresarias del mundo. Y López Obrador se metió descaradamente hablando mal de Xóchitl Gálvez en sus conferencias mañaneras, para los cuales tuvo una conferencia matutina 5 días a la semana, para hacer fraudes, para engañar, para distorsionar todo, en el cual se la pasaba agrediendo a todos los de la oposición, insultándolos como un cobarde, sin que estuvieran presentes, y cuando estos se querían aclarar algo, no los dejaba. Y Xóchitl Gálvez, cuando López Obrador dijo una mentira de él, Xóchitl Gálvez le pidió a Obrador que permitiera aclarar eso en su mañanera. ¿Y qué dijo Obrador? Que no, que lo hiciera allá con los medios conservadores, pero que si le traía una petición judicial para hacerlo, la dejaba hablar. Pues le llevó la petición judicial oficial, y aún así se negó. Una orden judicial que le obligaba a Obrador a que Xóchitl Gálvez pudiera aclarar eso, pues se negó Obrador, porque es un delincuente
Ese es el que desacata todas las órdenes judiciales. Bueno, continuando, López Obrador se metió descaradamente influyendo en la votación porque hablando mal de todos los de la oposición, no solamente en el día de los días de la elección, los 6 años se la pasó hablando mal de todos los de la oposición, pero no nada más de todos los de la oposición, de todos los países, de la iglesia, de la empresa, de la prensa, de todos, de los ministros, porque es un loco, un psicópata, vino para hacer daño y conflicto, generar odio y división. Entonces, él se metió descaradamente, lo que invalidaba a Morena para concursar. Porque las conferencias matutinas de Obrador no eran para informar al pueblo de lo que sucedía en México, eran para agredir a la oposición y para mentir, diciendo que tenía logros Obrador que fueron puros fracasos, puras mentiras. Entonces, inclusive en el proceso electoral de 2021, usaron la vacunación que todos los países hicieron por el COVID como campaña política, diciendo que Obrador y Morena pensaban en el pueblo y ponían vacunas para ayudar a la gente, cuando en todo el mundo se pusieron vacunas y la OMS declaró a México de los peores en la vacunación, porque se tardó más de lo debido, porque puso vacunas chafas, porque no vacunó a muchos sectores, entre ellos a los niños al principio, y fue todo una cochinada lo que hizo Obrador. Entonces, el fraude electoral en la jornada, con votos que no tuvo Morena, PT y Verde, se robaron la elección. Y en el proceso electoral, con todo lo que dije, fue una jornada electoral, fue un proceso electoral fraudulento totalmente. Incluso Claudia Sheinbaum la impuso Obrador, porque no era la candidata. En la misma elección interna de la alianza Morena, PT y Verde, los dos candidatos que estaban en posibilidad de ganar eran Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Los otros eran pura farsa, para incluir al Verde y al PT en la alianza. Pero Marcelo Ebrard se quejó oficialmente, puso una queja con 63 violaciones a la ley o corrupciones o irregularidades que tuvo el proceso en el que ganó Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, del mismo partido de Morena, de la misma alianza, se quejó y demostró que Claudia Sheinbaum no era la candidata. ¿Y cómo iba a ser la candidata si a los mítines que hacía Claudia Sheinbaum para su campaña no iba nadie? Y los que iban eran acarreados, obligados porque todos la gente que fue a los mítines de Obrador, de Morena y de Claudia Sheinbaum eran obligando a la gente. Hay videos escritos donde están los escritos donde obligan a la gente a asistir. En cambio, a los de Xóchitl Gálvez eran multitudinarios, miles y miles de personas, se veía la diferencia. La candidata para ganar era Xóchitl Gálvez, se veía en los mítines, en todo se veía. A Claudia Sheinbaum le dejaban vacíos los mítines, sillas vacías que tenían que recoger. Y cuando dan el resultado, la tramposa, la corrupta Guadalupe Tadei, el mismo día en la noche, de que ganó por 60% de Claudia Sheinbaum contra 30% Xóchitl Gálvez, todos quedamos asombrados, porque ya veíamos que la que iba a ganar era Xóchitl Gálvez, porque ganó Xóchitl Gálvez. Y también en la Ciudad de México el que ganó fue Santiago Taboada, la raterísima de Clara Brugada, no ganó. Es un exceso de propaganda que pusieron y ni aún así ganó. Pero ella nunca ganó nada. En Iztapalapa el corruptísimo Obrador, traidor a su partido PRD, hizo que votaran por Juanito, que ni siquiera sabía quién era, para que le quitaran el triunfo al PRD. Y cuando ganó Juanito, porque este loco de Obrador ya había idiotizado a mucha gente,
A Juanito le quitó el triunfo y se le dio a Clara Brujada. Igual Delfina Gómez nunca ganó en el Estado de México. Otra ratera que estaba ya dictaminada como delincuente cuando a sus trabajadores en Texcoco, cuando fue alcaldesa, extorsionaba a los trabajadores para que les quitaba el 10% de su sueldo para dárselo a la campaña de Obrador. Se comprobó y se dictaminó y quedó oficialmente dictaminada como delincuente. Que claro, Obrador con su poder de loco, de dictador, narcodictador, pues después ya se la quitaron. Y después cuando la puso Obrador en la Secretaría de Educación Pública, fue una superladrona. Y con el exceso de propaganda, se robó a la gubernatura del Estado de México. Delfina Gómez no ganó el Estado de México. Clara Brugada no ganó la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum no ganó la presidencia, la ganó Xochitl Gálvez. Y los diputados y senadores de Morena, PT y Verde no ganaron la mayoría la ganaron los diputados y senadores de la oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Y ya aquí están saliendo pruebas del fraude, pero de alguna forma sometieron a políticos para que no se quejaran. Con cómo los habrán amenazado o cómo los habrán comprado, quién sabe. Y después de que Morena se robó las diputaciones, porque no ganó, el que ganó fue la oposición, todavía se atreven a robarse nuevamente, más de forma brutal, con una sobrerepresentación de Morena, PT y Verde, con 53% de la votación, la llevaron al 75%, los malditos ladrones. Y la oposición que ganó, que le pusieron una votación del 43%, se la bajaron al 25% en curules de diputados y senadores. Desgraciados ladrones. Nada más vean la cara de malvada de Claudia Sheinbaum. Es una cara de odio. Y vean la cara del psicópata, mañoso, mentiroso, narcodictador, asesino, López Obrador. ¡Qué desgracia! Y todo esto que hicieron es para implantarnos una narcodictadura comunista, que nos van a quitar nuestras propiedades, nos van a quitar, si tenemos algún negocito nos lo van a quitar, porque en las dictaduras comunistas no existen los negocios ni las empresas privadas, tampoco hay libertad de estudiar, trabajar en lo que uno quiera, ni de tener las creencias religiosas que uno quiera, ni de viajar a donde uno quiera. Todo lo impone el dictador comunistoide, en este caso es Obrador, y su títere, Claudia Sheinbaum. Comprobado, fraude electoral, el que hizo el loco Obrador y la espuria Claudia Sheinbaum. Y donde no hubo fraude nunca hubo fraude electoral, nunca. En las elecciones del 2006, donde perdió López Obrador, porque tuvo más votos Felipe Calderón, y ninguna prueba del fraude ha presentado López Obrador, más que sacando algunas frases, algunos comentarios de alguien para inventar un fraude que no existió. ¿Por qué? Porque tuvimos la desgracia de que naciera este desgraciado, que llegara al mundo el anticristo asesino López Obrador. Gracias. Todo lo que dije es cierto.